Controlar una aeronave con la mente suena como algo sacado de una película, pero se está convirtiendo en una realidad. Científicos de la Universidad de Minnesota han logrado progresos notables en este campo, construyendo un sistema que es capaz de controlar la aeronave con la mente, como lo escuchan, con la mente, sin que se requiera ningún tipo de técnica invasiva como un implante cerebral. Pero el fin último de este experimento no es desarrollar aviones militares, no. Se trata de ayudar a las personas con problemas motrices para que puedan controlar algún tipo de prótesis con su mente. Difícil de creer. Comenzamos. Hoy, cuando los sueños inspiran inventos, también los dilemas que trae la tecnología moderna, además las historias más sorprendentes de terroristas, finalmente los desastres y tragedias de la exploración espacial. Todo será difícil de creer. El filósofo René Descartes tuvo un sueño extraño. Soñaba que era perseguido por fantasmas que querían matarlo. Entonces, en su sueño, escapó de ellos y se metió a un cuarto donde había un solo libro que tenía la siguiente frase: ¿cuál es el camino que debo seguir en la vida? Descartes leyó la frase y entonces un hombre se apareció con la aparente respuesta a la pregunta: sí y no. Entonces, Descartes despertó, convencido de que Dios mismo se le había aparecido en el sueño para indicarle que tenía que cambiar la manera de pensar de la humanidad. Y así lo hizo. Descartes dedicó el resto de su vida a desarrollar el llamado método científico, el procedimiento que utilizan todas las ciencias para demostrar sus teorías. Hablemos entonces de los sueños que han cambiado la historia de la humanidad. Difícil de creer. Se dice que muchas de las respuestas a nuestras dudas se pueden resolver durante los sueños. Y esto no es cuestión de magia, no. Simplemente nuestro cerebro analiza miles de datos y los vuelve imágenes que percibimos en el periodo del descanso, como si la respuesta ya estuviera en nosotros. Uno de los inventos más importantes de la humanidad se hizo gracias a un sueño. Se trata de la máquina de coser. Les cuento, antes de su invención, toda la ropa se hacía a mano con muchísimo tiempo dedicado a fabricar un solo vestido. Entonces, fue en el siglo XIX cuando un hombre llamado Elias Howe decidió inventar una máquina que fuera capaz de coser a gran velocidad. El problema es que no encontraba un diseño satisfactorio. Pero, una noche, soñó que un grupo de caníbales lo amenazaba porque querían que ya terminara su invención. Como no pudo hacerlo, fue apuñalado en el sueño. Entonces, notó que los cuchillos de sus enemigos entraban y salían repetidamente de su cuerpo. Eso le dio la idea de utilizar una aguja que funcionara de manera similar para su máquina de coser. Por fin, tenía la respuesta. Una revolución científica fue creada por un sueño. El científico August Kekulé von Stradonitz pasó años tratando de descubrir la estructura química de una molécula llamada benceno. Pregunto, ¿por qué fue tan importante? Vean esto. El benceno es un compuesto químico utilizado en prácticamente toda la industria del mundo, desde la fabricación de automóviles hasta los explosivos. Durante años, los científicos trataron de crearlo y para ello necesitaban descubrir su estructura química, es decir, su forma. Entonces, von Stradonitz tuvo un sueño revelador. Soñó que estaba rodeado por serpientes, pero cada una formaba un hexágono, una figura de 6 lados. Von Stradonitz despertó y comenzó a trabajar basado en esa figura, que resultó ser la forma del benceno que tanto había buscado. Los sueños también han cambiado el mundo del entretenimiento. En 1981, un joven director de cine, hasta ese momento desconocido, tuvo una fiebre que lo dejó en cama varios días. Durante ese periodo, soñó con un robot asesino que perseguía a una mujer. Entonces, el director despertó, dibujó al robot que vio
y empezó a escribir una historia que poco tiempo después se convertiría en la película Terminator, con Arnold Schwarzenegger. El director, James Cameron. Paul McCartney, integrante de los Beatles, también soñó con una canción que se convertiría en uno de los mayores éxitos del grupo. McCartney describió su sueño así: despertó con la melodía clara en su cabeza y con una letra que decía ham and eggs en inglés, que en español quiere decir jamón y huevos. Después de un par de meses, la melodía ya estaba completa, pero la letra tenía que cambiar y así lo hizo. El título de la canción es Yesterday. Otro elemento indispensable de la cultura fue inventado gracias a un sueño. En 1816, la escritora Mary Shelley se encontraba de viaje con sus amigos poetas. Una de sus actividades era inventar historias de terror. Mary no sabía ninguna, entonces se fue a dormir temprano porque al día siguiente era su turno. Entonces soñó con un ser terrorífico, el cual se levantaba de la tierra reanimado y creado por un hombre. Al día siguiente, Mary Shelley contó su sueño y de esta visión, de este sueño, nació Frankenstein. Estos ejemplos nos demuestran que hay que poner atención a nuestros sueños. Nunca sabemos si la próxima gran revolución de la humanidad yace dentro de ellos. Y entonces, cambie nuestro destino. Difícil de creer. Recientemente, la Universidad de Illinois aplicó un examen para medir el cociente intelectual en los sistemas de inteligencia artificial que existen en el mundo. Encontraron que, en promedio, tenía la inteligencia de un niño de 4 años. Una excelente noticia por un lado, pero preocupante por otro, ya que no deja de existir aquel temor humano que, en cuanto a las máquinas sean más inteligentes o tan inteligentes como nosotros, decidan dominarnos, exterminarnos. Hablemos de este y otros dilemas tecnológicos difíciles de creer. Cuando en 1950 se publicó el volumen de relatos Yo Robot, Isaac Asimov nos advirtió sobre este dilema de inteligencia artificial, proponiéndonos que una forma de controlarlo sería establecer reglas muy claras e inviolables. Sin embargo, en nuestro afán de mejorar y obtener los mejores resultados en cualquier campo, la inteligencia artificial debe evolucionar al grado que pueda de forma casi natural transgredir cualquier regla o límite que le programemos. Esto es lo que nos causa miedo, ya que nuestra conciencia nos dice que esos robots y computadoras tan evolucionados no tardarán en darse cuenta que los seres humanos somos el verdadero problema en el planeta, tomando la decisión entonces de erradicarnos, de eliminarnos. De la misma forma que nos lo muestran otras obras de ciencia ficción tales como Terminator o Matrix. Entonces, la pregunta es, ¿qué hacer? ¿Detenemos el desarrollo tecnológico en cierto punto? ¿O nos arriesgamos a que las máquinas tomen el control? A mí me gusta pensar en otras opciones como transformar nuestra sociedad. Así como hemos logrado aumentar la esperanza de vida hasta en 100 años, estamos en la posibilidad por primera vez de acabar con el hambre, de reducir drásticamente la pobreza y por último de prohibir la guerra, de no hacer la guerra. Es decir, lograr lo que alguna vez imaginó John Lennon, darle una oportunidad a la paz. Cuando surgieron los teléfonos celulares, se pensó que eran imposibles de clonar o hackear. Hoy, eso ya es posible. Lo que nos plantea el dilema de cómo seguir teniendo nuestra información a la mano en cualquier momento, pero segura de miradas no deseadas. Todos sabemos que la información es poder, y el que sabe mucho de alguna persona tiene poder sobre ella. Pero hoy nuestra información flota en la nube, en esa nube informática que le llaman. Se encuentra en nuestras computadoras y celulares y no hay que ser paranoico para preocuparse de qué ocurriría si nuestros datos caen en manos equivocadas. Las molestias podrían ser desde incómodas llamadas para vendernos algo que no queremos hasta la extorsión
o robarnos nuestros ahorros, inclusive nuestra identidad, para cometer delitos. Una posible respuesta que se ha encontrado es la encriptación múltiple. Repito, encriptación múltiple. Es decir, las claves de acceso se encriptan varias veces, haciendo imposible su hackeo. El único problema es que si el usuario pierde su contraseña, ya no podrá recuperarla con simplemente enviar un correo. Inclusive, los gobiernos no están tan de acuerdo con esta algorítmica respuesta, ya que hasta ellos podrían verse imposibilitados para recuperar la información si llegan a perder la contraseña. Tan solo en el 2012, 550 millones de personas fueron víctimas de hackers en todo el mundo. Eso sería aproximadamente 5 veces la población de todo México. Lo peor es que las autoridades esperan que este número crezca en los próximos años, tal vez hasta el punto de que todos y cada uno de nosotros suframos un ataque de este tipo en algún momento de nuestra vida. En julio de este año, un joven de España de 23 años fue detenido por robar a usuarios de la aplicación WhatsApp más de $500,000 de pesos en tan solo 2 meses. Este joven ofrecía una falsa aplicación capaz de espiar las conversaciones de otros usuarios. De nuevo el dilema: ¿de qué sirven las reglas si la gente está dispuesta a pagar para espiar? Aunque crean que lo hace de forma inocente, Por lo visto, mantenerse fuera de la red es la única opción para realmente estar seguro ante estos problemas. Incluso el gigante Apple sufrió un ataque por parte del experto en seguridad Ibrahim Balik, quien obtuvo la información de 257,000 cuentas de la empresa. Aunque Balik afirmó que no lo hizo para cometer un delito, sino únicamente para llamar la atención de Apple sobre este problema en su seguridad. El máximo dilema en esta era tecnológica es: ¿regresamos a vivir como hace 50 años cuando la computación y el internet no eran cosa de todos los días? ¿O simplemente podemos ser más conscientes sobre el uso que le damos a la tecnología? La respuesta es obvia. El por qué no lo hacemos es difícil de creer. Todos sabemos que Osama Bin Laden fue uno de los terroristas más sanguinarios en la historia. Pero hay detalles de su vida pocos conocidos, como su gusto por los sombreros vaqueros o sus rasgos obsesivos, como el obligar a sus esposas a cubrirse cuando aparecía un hombre, aún por televisión, o que sus hijas usaran velo desde los 3 años. Al igual que este despiadado terrorista, otros esconden historias difíciles de creer. Ted Kaczynski es un verdadero genio matemático de Estados Unidos que canalizó su extraordinario talento para el mal. De pequeño, se le detectó un cociente intelectual de 167 puntos, y aunque pudo adelantar cursos, esto lo marcó de por vida. Él sufrió bullying y por años lidió con su fobia social y pánico a los edificios. Se creía que padecía de autismo. Aún así, pudo ingresar a la Universidad de Harvard a los 16 años. Tras graduarse de un doctorado en matemáticas con honores y trabajar como catedrático, vivió aislado durante 25 años en una cabaña en los bosques de Montana, sin electricidad ni agua potable. Su rechazo por la sociedad capitalista fue el detonante para que se iniciara como terrorista. Uno de sus ataques se dio en 1979, cuando colocó un artefacto explosivo en un avión que volaba de Chicago a Washington. Pero sus planes se frustraron cuando un fallo en el mecanismo del temporizador provocó que no detonara. Aún así, su nombre ingresó a la lista del FBI como uno de los hombres más buscados por Estados Unidos. A partir de ese momento, la carrera criminal de Ted, alias Una Bomber, detonó de manera literal. Tan solo en 1985 perpetró 4 ataques dejando una estela de horror y muerte. Tras perpetrar otros atentados, su captura pudo darse cuando, tras enviar un manifiesto al New York Times, su hermano David reconoció su letra y entonces lo delató, por lo que obtuvo $1 millón de recompensa. Hoy día Kaczynski purga cadena perpetua, y aunque será recordado por su acción terrorista, su contribución a la ciencia es notable.
Al publicarse sus investigaciones, profesores y estudiantes quedaron estupefactos. Yale Shapiro, uno de los excompañeros de Ted, decía que para él las matemáticas eran como escribir poesía en un medio donde todos apenas estaban aprendiendo el alfabeto. Otro que ocupa los altos peldaños del terrorismo mundial es Mokhtar Belmokhtar, alias El Tuerto. Participó en la guerra de Afganistán al lado de los talibanes y se dedicó al tráfico ilegal de tabaco en el año 2000, por lo que dentro de la organización Mafia del Cigarrillo Rubio, Belmokhtar era miembro conocido con el nombre de la marca que más traficaba, ya que generaba ganancias cada año de $450 millones con la venta ilegal y falsificación del producto. Luego, creó alianzas con líderes tribales de varios países de Sahel, al casarse con sus hijas para mejorar las operaciones de contrabando. Sin embargo, su nombre ha sonado más por la ola de atentados y secuestros en los que ha participado, como el asalto de la planta de gas de In Amenas, donde murieron 37 extranjeros y un argelino. Llegó a jurar lealtad a Osama Bin Laden y extendió las redes de Al-Qaeda a fin de unificar a grupos salafíes norafricanos. Su grupo es ahora uno de los más violentos, radicales e intransigentes. Y aunque en 2013, se difundió la noticia de su muerte junto al terrorista Abu Said en un ataque aéreo, el ejército del Chad desmintió el hecho y aseguró que se encuentra en la región de Gao, combatiendo contra el enemigo, aunque en realidad se desconoce en dónde se encuentra. Boko Haram es un grupo religioso fundamentalista islámico activo en Nigeria. Fue fundado por el famoso terrorista Ustaz Mohammed Yusuf. Su organización ha cometido varios ataques en ese país e incluso en 2011 sumió a la nación en un estado de emergencia. A pesar de ello, nada parece detenerlo. Luis Clemente Posada Carriles es uno de los terroristas más peligrosos que existen. Está vinculado a la Fundación Nacional Cubano-Americana, con sede en los Estados Unidos. Trabajó como agente de la CIA. Fue autor intelectual del atentado al vuelo 455 de Cubana de Aviación en 1976, donde murieron 73 personas cuando la aeronave explotó en pleno vuelo. En La Habana, Cuba, organizó ataques con bombas, además de traficar con armas y explosivos. Se piensa que estuvo en el momento justo cuando el presidente John F. Kennedy fue baleado hasta su muerte, además de haber perpetrado continuas ejecuciones contra dirigentes cubanos. Y aunque fue detenido por planear el asesinato de Fidel Castro durante un encuentro internacional con estudiantes en Panamá, pudo ser indultado por la presidenta panameña Mireya Moscoso en los últimos días de su gobierno. Tiempo después, dio asilo político a los Estados Unidos, lo cual le fue negado. No obstante, el juez de inmigración, William Abbott, dictaminó que Posada sería deportado a cualquier país menos a Cuba para que no fuera condenado a la pena de muerte o a sufrir torturas. Los ultraderechistas de la emigración cubana lo consideran un héroe. Sí, un héroe, a pesar de todas las evidencias en su contra. Otro hecho insólito en torno a los terroristas se da cuando el comandante talibán Mohammed Hassan se entregó a las autoridades en Afganistán para cobrar la recompensa que se ofrecía por su captura. Su plan no dio resultado. Difícil de creer. Hoy en día, el ser humano sigue explorando el espacio buscando expandirse hacia nuevos mundos. Pero esta llamada conquista ha tenido su precio, lamentable, y más de una vez se ha cobrado la vida de personas. Difícil de creer. Sin duda, uno de los peores desastres de la exploración espacial fue el del transbordador espacial Challenger. Desastre que lamentablemente se transmitió en vivo en cientos de escuelas de los Estados Unidos. Pero, ¿por qué especialmente fue trágico este evento? Por una simple razón. Esta misión llevaría a la primera maestra al espacio, Krista McAuliffe, quien fue seleccionada para este honor de entre una lista
de 11.000 maestros postulantes. Sin embargo, lo que parecía ser muy buena suerte terminó en tragedia. A los 73 segundos de haber despegado, la nave espacial se desintegró por encima del océano Atlántico y la maestra, junto con los otros 6 miembros de la tripulación, fallecieron debido a una falla mecánica. Se calcula que un 42% de los niños que tenían entre 9 y 13 años en esa época vieron el accidente en vivo, en sus salones de clases. La magnitud de este desastre hizo que las misiones espaciales de la NASA se detuvieran por 2 años. Durante la carrera por la conquista del espacio que se dio en el periodo de la Guerra Fría, los rusos también sufrieron pérdidas humanas. La primera vez fue en 1967, durante la misión Soyuz 1, cuando probaban un nuevo tipo de nave espacial tripulada por el coronel Komarov. La nave tuvo varias fallas y al momento de reingresar a la atmósfera terrestre, el paracaídas no funcionó. Entonces, se estrelló a alta velocidad, matando a Komarov. Años más tarde, el programa espacial ruso sufrió una segunda tragedia, cuando los 3 tripulantes de la misión Soyuz 11 murieron debido a la despresurización en su nave cuando regresaban de la estación espacial Salyut 1. Este accidente es la única muerte humana que ha ocurrido en el espacio. En 1996, los chinos tuvieron un accidente en su programa espacial que involucró civiles, cuando lanzaron su cohete Long Mark 3B, el cual, al comenzar a alzarse, se fue de lado y terminó estrellándose y explotando en un poblado cercano. Al menos 6 civiles fallecieron en este incidente. Por otro lado, una de las tragedias más recientes de la aeronáutica fue la que ocurrió con el transbordador espacial Columbia cuando regresaba de su misión número 28. En su despegue, el Columbia había sufrido una avería de la que nadie se había percatado, y al reingresar a la atmósfera, provocó que el aparato se desintegrara sobre el cielo de Texas, cobrando la vida de sus 7 tripulantes. A pesar de que la tecnología para explorar el espacio sigue mejorando, los accidentes también siguen ocurriendo. En julio de este año, un cohete ruso que buscaba poner 3 satélites de navegación en órbita explotó, y lo hizo al poco tiempo de haber despegado, soltando combustible tóxico sobre el cielo. Por fortuna, el accidente no causó ninguna fatalidad. Difícil de creer. Soy Sergio Sepúlveda. Hasta la próxima.